de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta ahí la lectura. Cuando uno lee estos versículos, hermano, como que uno medio se quiere confundir, ¿verdad? La circuncisión, incircuncisión, Abraham y la circuncisión es otro tema. Ahora, Pablo, hermanos, al hablar de la justificación, menciona a Abraham y a David. La semana pasada hablamos un poco de David. Pero ahora Pablo vuelve, hermanos, a mencionar a Abraham. Ya estudiamos acerca de él hace 2 semanas, pero otra vez el apóstol Pablo vuelve a mencionar a Abraham. Abraham fue justificado por la fe sin obras, y la bienaventuranza de David, hermanos, que habla, también fue, ¿verdad?, a través de la fe sin las obras, por medio del perdón que él se arrepintió. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, la gran verdad que Pablo enfatiza en estos versículos es 2 cosas. Abraham fue justificado antes de la circuncisión, y lo que vamos a mirar en unos momentos, hermanos, y Abraham fue justificado sin la circuncisión. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo, si ya en el capítulo 2 había tratado el tema de la circuncisión? Si usted recuerda, ahorita vamos a ir por unos momentos. ¿Por qué Pablo vuelve a retomar el tema de la circuncisión, hermanos, y hablando de Abraham? A veces, hermano, hay cosas en nuestras vidas que traemos del pasado y que quedan arraigadas en el corazón, y que es necesario, hermanos, una y otra vez estar, ¿verdad?, repitiendo lo que la Escritura dice para poder sacar esas cosas que muchas veces, hermanos, por años se creyeron, por años, ¿verdad?, se inculcaron, y qué difícil es sacar esas cosas. Eso fue el caso, hermanos, de los judíos. Por eso Pablo vuelve otra vez a retomar el tema de la circuncisión, para poder recordar un poco del tema de la circuncisión. Vamos por unos momentos, hermanos, a Romanos 2. Romanos 2, ahorita vamos a regresar. Versículo 25 al versículo 29. Romanos 2, versículo 25. Dice la palabra de Dios de esta manera: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, en otras palabras, Pablo ya había explicado que de nada le servía circuncidarse, pero si no guardaba la ley. Venía a ser una incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso, o sea, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, hablando de un gentil, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresor de la ley. Pues no es judío al que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, hermanos, Dios. Entonces, porque los judíos, hermanos, acuérdense que los judíos, ellos ciertamente fueron privilegiados, era el pueblo de Dios, pero ellos confiaban en que, bueno, es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros se nos dio la ley, a nosotros se nos dio la circuncisión, y confiaban en esas cosas. Entonces Pablo le está diciendo, no, aunque seas circuncidado, pero si no guarda la ley, de nada le sirve la circuncisión. Entonces Pablo vuelve a retomar, hermano, el tema en el capítulo 4. Ahora, número 1, pregunta, hermanos, ¿por qué Pablo vuelve a hablar del tema de la circuncisión? Volviendo a nuestro texto, versículo 9, Romanos 4, versículo 9, y hace una pregunta el apóstol Pablo. Es pues, versículo 9, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿De cuál bienaventuranza está hablando Pablo en el versículo 9, hermanos? De la bienaventuranza que David, hermanos, habló en los versículos anteriores.
Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, versículo 9, Pablo una vez más hace la pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, para el pueblo judío, para los que se habían circuncidado solamente esta bienaventuranza. Y mire, sigue el apóstol Pablo preguntando, o también para los de la incircuncisión. La pregunta número 1 es, ¿por qué Pablo vuelve a hablar de la circuncisión? Bueno, déjenme darle la respuesta, hermanos, porque en la mente de los judíos estaba bien arraigada la idea de que la circuncisión era lo más importante que ellos tenían, pero el pensamiento o creencia que la circuncisión los llevaría al cielo o los justificaría delante de Dios. Y Pablo quiere dejar claro en la mente de los hermanos en la iglesia de Roma. Recuerden que la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles, o sea, había de los dos grupos. Entonces quería dejar bien en claro el lugar que ocupa el propósito de la circuncisión en el pueblo judío. Versículo 9 pregunta, ¿a qué bienaventuranza se refiere Pablo en este versículo? Ya dijimos, versículo 6, cuando David dice acerca del perdón, ¿verdad?, de pecados. Tenemos la respuesta, la bienaventuranza de haber sido justificado por fe, perdonado. Ante esta pregunta, los judíos podrían haber dicho, solo cuando Pablo pregunta, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Si por ahí había algún judío, ¿verdad?, habría dicho, sí, es nada más para nosotros. Porque ellos tenían bien arraigada esa creencia, hermanos. Ante esa pregunta, alguien podría haber dicho, un judío es solo para nosotros los judíos, solo para los que hemos sido circuncidados. En otras palabras, ellos pueden disfrutar del gozo del perdón, solo los circuncidados y no los incircuncisos. Romanos 3:29, hermanos, miren lo que dice este pasaje, Romanos 3, versículo 29. ¿Es solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. La respuesta, hermanos, es que hace a la pregunta Pablo, es para ambos, para los de la circuncisión, que era el pueblo judío, y para los de la incircuncisión, que eran los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios. Ahora, una vez más volviendo a la pregunta, ¿por qué Pablo vuelve a hablar de la circuncisión? El concepto de los judíos en cuanto a la circuncisión. Veamos en la Biblia, hermanos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Y ahí nos da la respuesta, hermanos, porque Pablo trata una vez más con ese tema. Hechos 15, versículos del 1 al 11. ¿Lo tiene? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, miren lo que enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice, hermanos? No podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que Pablo y Bernabé confrontaron a esos que llegaron, ¿verdad?, judíos, y que estaban diciendo, si ustedes que se han entregado a Cristo y que eran gentiles, si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Ahora que estamos estudiando la carta a los romanos, hermano, ¿cuál es su respuesta de usted? Claro que no, hermanos, no necesita la circuncisión para ser salvo, para ser justificado. Pero mire lo que sigue diciendo, como Pablo, versículo 2, Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermano, era un asunto serio. Estaba hablando de la salvación. Hay doctrina general y doctrina fundamental. La palabra doctrina es enseñanza. La Biblia contiene doctrina general, doctrina fundamental. La fundamental, hermanos, tenemos que estar bien cimentados, bien firmes, creer como la Biblia lo enseña. Bueno, en todo, ¿verdad? Pero hay cuestiones que, hermano, y una de las doctrinas fundamentales es la salvación. Si no estamos bien cimentados en la doctrina de la salvación, bueno, hermano, podemos correr el peligro de vivir en la iglesia y pasar muchos años en la iglesia y morir y despertar y darnos cuenta que estamos en el infierno. ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es
Era un asunto serio que se tenía que tratar. Ahora, mire cómo trataron el asunto. Dice el versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, entre comillas, hermanos, amén, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Supuestamente habían creído ellos. Dijeron: es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hasta aquí, hermanos, hagamos un alto. Hasta lo que hemos estudiado de la epístola a los romanos, podemos entender, ¿verdad? Pablo ya había hablado de eso. O sea, el hombre no es justificado por guardar la ley nunca fue el propósito de Dios a darla al pueblo para ser justificados. La ley revela el pecado. Entonces, ¿por qué ellos querían obligar a los que se habían convertido a que tenían que circuncidarse y guardar la ley? Estaban equivocados. Y era un asunto muy serio, hermanos, dentro que estaba pasando. Versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Cuando la persona se arrepiente, reconoce su pecado, clama a Dios por perdón, por salvación, el Señor, hermanos, lo perdona y lo salva, lo justifica. Versículo 10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual dice, de igual modo que ellos. Y es la enseñanza que Pablo está dando a la iglesia de los romanos. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué Pablo otra vez retoma el tema de la circuncisión? Circuncisión, decían los judíos, después perdón. Circuncisión, decían los judíos, después justificación. Ese era el concepto que se estaba filtrando en la iglesia primitiva, hermanos, del primer siglo. Y era un asunto muy serio. Por eso Pablo quería dejar bien claro este asunto de la circuncisión. Si alguien recibía el evangelio, los judíos decían, algunos, ¿verdad? No todos, debían ser circuncidados, debían de guardar la ley. Por eso Pablo deja muy claro el asunto de la justificación, sin obras, sin ritos, hermanos. Versículo 9, volviendo a nuestro versículo, Romanos 4, versículo 9. Después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por, ¿qué, hermanos? Justicia. Número 2, en segundo lugar, hermanos, ¿cómo le fue contada la fe por justicia a Abraham? ¿Cómo le fue contada la fe por justicia a Abraham? Versículo 10, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Otra vez Pablo pregunta, hermanos. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? A ver, alguien que responda hasta aquí, hasta donde hemos estudiado. Alguien. ¿Cómo le fue contado por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En la incircuncisión, hermanos. Porque ahora vamos a mirar, la circuncisión vino muchos años después de que Abraham fue justificado. Y la ley también vino muchos años después. Entonces la pregunta, hermanos, es en la incircuncisión, no en la circuncisión. Entonces Pablo enseña que Abraham primero fue justificado, después fue circuncidado. Pero al ser justificado,
la circuncisión no tenía nada que ver con la justificación, hermanos. Y era el problema de los judíos, que querían obligar que los que se habían convertido tenían que circuncidarse, los gentiles. Y solo es por la gracia de Dios, hermanos. Eso era, escuchen, eso era un golpe al pecho, al orgullo de los judíos, que pensaban totalmente diferente. Vemos algunos pasajes del Antiguo Testamento ahí en su Biblia, creo que están en la pantalla, pero Génesis 12:4, por favor. Ahorita vamos a ver unos pasajes. Génesis 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Génesis 12, versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad. ¿Cuántos años tenía Abraham, hermanos? 75 años cuando salió de Harán. Es cuando Dios llamó a Abraham. Abraham tenía 75 años. No tome nota de eso, es importante. Y Abraham salió, obedeció a Dios. Génesis 15:6, adelantito. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, y dice, y le fue contado por justicia. Ahí está, y creyó desde que Dios lo llamó. Y luego aquí, ¿verdad? Dios le promete a Abraham un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué dice, hermanos? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 17, por favor, versículo 24 y 25. Génesis 17, 24 y 25. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. A ver, estos que son buenos para las matemáticas, 75 años fue cuando salió, y a la edad de 99 años fue circuncidado. ¿Cuántos años habían pasado? 24 años. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta que Abraham hace cuando, déjenme leer el versículo 25, dice, y acabó, versículo 24 y 25, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Volvamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 10. Entonces dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Estando en la incircuncisión, hermanos. Habían pasado 24 años cuando Abraham creyó a Dios, y que después de 24 años fue cuando Abraham es circuncidado. ¿Se da cuenta? Vemos el orden de la circuncisión. A los 99 años es Abraham circuncidado. Entonces la circuncisión, hermanos, fue una señal, ahora lo vamos a mirar, del pacto. Podemos decir que Abraham, después de ser justificado, vemos, hermanos, la obediencia a Dios al mandar ser circuncidado. Porque, hermano, escuche, siempre la justificación va de la mano con la obediencia. Una persona que dice ser justificada y no es obediente, da mucho que decir su justificación que dice tener. Sí me explica, hermanos, me explico. Entonces la justificación va de la mano con la obediencia. Sí. Y usted mencionó ¿verdad? De Ismael fue circuncidado a los 13 años, ¿verdad? 13 años. Isaac Isaac fue circuncidado a los 8 años. Isaac. Y dio la promesa. A los 8 años fue circuncidado. No, ahorita no tengo eso, después se lo doy. El 21:4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. 8 días, ok. Pero acuérdense, ahorita vamos a traer ese tema. ¿Cuál es la razón, hermano, de la circuncisión? ¿Cuál es la razón? Ahorita vamos a entrar. Ahora, volviendo, hermanos, la circuncisión fue una señal del pacto. Podemos decir que Abraham, después de ser justificado, vemos la obediencia a Dios al mandarle ser circuncidado. Pregunta, ¿qué hizo Adán y Eva para ser cubiertos con pieles? ¿Qué hicieron? Nada. Por su gracia, por la gracia de Dios, Dios los cubrió con pieles cuando pecaron. Pecaron, ¿verdad? Otra pregunta. Fue por la gracia de Dios, por decir. ¿Qué hizo Noé para ser salvo del diluvio? La Biblia dice que Noé halló gracia ante los hombres. Fue por la gracia de Dios. Noé también, aunque era un hombre que amaba a Dios, que trataba de agradar a Dios, pero fue por la gracia de Dios. ¿Qué hizo Rahab, la ramera, hermanos?
para poder ser salva cuando... Y hermanos, si usted estudia, de ahí viene la descendencia de Cristo. Era una mujer mata, por la gracia de Dios. ¿Qué hizo Ruth la moabita para ser justificada, hermanos? No era del pueblo de Israel, era de moabita, de los pueblos paganos, por la gracia de Dios. ¿Qué hizo usted y yo para ser justificados? Por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en las lecciones pasadas, ¿dónde está vuestra jactancia? Ha sido por la gracia de Dios, hermanos. En tercer lugar, número 3, la circuncisión como señal y sello. La circuncisión como señal y sello. Versículo 11 dice la palabra de Dios, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ahí está, hermanos, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión, hermanos, que Dios le dijo a Abraham, y que ese mandamiento también le aplicó al pueblo judío, era como una señal. Dice claramente, hermanos, el versículo 11. Ahora, una señal es una marca física. Una señal enseña algo, nos lleva a algún lugar. Una marca física para Israel y radical, que era una identidad, hermanos, para el pueblo. Una señal nos indica algo y nos lleva a un lugar, la señal del pacto de Israel. Ahora vamos a Génesis 17:11, hermanos. Y ahí Dios claramente le dice, hermanos, al pueblo la razón. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será, ¿qué dice, hermanos? Será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, Dios mandó la circuncisión, hermanos, como señal del pacto. Pregunta, ¿cuál pacto? De que de Abraham iba a ser una nación grande. Y Dios cumplió su pacto. Y la señal fue la circuncisión. Pero la circuncisión vino muchos años después de que Abraham fue justificado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los judíos querían obligar a los gentiles que se convertían, que recibían el evangelio, a circuncidarse y a guardar la ley? Estaban mal, estaban equivocados. Entonces la circuncisión simplemente era una señal, pero también era un sello, hermanos. Un sello se refiere a una garantía, algo que se confirma, algo que es auténtico. El sello indica autenticidad, confirma lo genuino, también indica veracidad, hermanos. En los tiempos antiguos los sellos indicaban o tenían el símbolo, ¿verdad?, de aprobación, confirmación de algo decretado. Entonces la circuncisión era, hermanos, una señal, y era un sello, era una marca, y era un sello, una garantía del pacto que Dios había hecho con Abraham. Eso era nada más. La circuncisión como señal apunta hacia algo. Lo que Dios hizo con Abraham, habiéndolo justificado por la fe, garantizando, confirmando que el pacto que hizo Dios con Abraham se cumpliría, tanto en él y los que serían justificados por la fe, tanto en él, aún su descendencia que por fe iban a ser justificados, tanto en él, hermanos, y aún los judíos que no eran parte del pueblo de Dios, que iban a creer, hermanos. Cuando Dios hacía un pacto en el Antiguo Testamento, daba una señal para confirmar su pacto. Recordemos por unos momentos, hermanos, en Génesis capítulo 6 y 7, cuando Dios manda el diluvio. Y luego Dios, en su gracia, salva a Noé y a su familia. Y luego hace un pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto? ¿Alguien recuerda? Bueno, era la señal del pacto, el arco iris. ¿Cuál fue el pacto? ¿Alguien recuerda? Que no iba a destruir otra vez la humanidad con un diluvio. Ese es el pacto. Y la señal del pacto para que el pueblo recordara, ¿cuál era? El arco iris.
Cada vez que el pueblo miraba el arco iris, le recordaba el pacto que Dios hizo con Noé. Entonces, hermano, el mundo no va a ser destruido con un diluvio, porque Él hizo un pacto. ¿Se da cuenta? Dios puso como señal del pacto el arco iris, en este caso hablando de Noé. Por ejemplo, el matrimonio, hermanos. El matrimonio es un pacto también. Amén. ¿Y cuál es la señal del pacto? Del matrimonio. ¿Mande? El anillo. La zarra, ¿verdad? Pero el anillo. A ver, hermano, levante su anillo. No se crea. Ahí está la señal del pacto. Como que ya no les gustó, ¿verdad? Pero sí, el matrimonio es un pacto, hermanos. La Biblia dice que es un pacto. Y la señal es el anillo. El anillo es una señal de que ese hombre está casado. Sigamos adelante. Número 4, la circuncisión debemos darle el lugar adecuado, hermanos. En cuarto lugar, la circuncisión debemos darle el lugar adecuado. No hay que sobreestimarla, como eso fue lo que pasó con los judíos, ni tampoco menospreciarla, tampoco, hermanos. Debemos darle el lugar apropiado. Fue un mandamiento, una orden al pueblo de Israel, la circuncisión, y en ese sentido tenía una importancia relevante para el pueblo judío. Ahora, el problema fue, hermanos, el problema de los judíos fue que comenzaron a sobrevalorar por encima de la realidad esa señal hablando de la circuncisión, hermanos. Ese fue el problema de ellos. Y todo eso, hermanos, Pablo tuvo que tratar para que la iglesia pudiese, ¿verdad?, ser enseñada correctamente. Vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de otras iglesias, hermanos, que también fuese un problema. Colosenses 3, versículo 10 y 11. Colosenses 3, versículo 10 y 11. ¿Lo tiene? Colosenses 3, versículo 10 y versículo 11. Y revestidos, dice Colosenses 3, 10, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se da cuenta? Aquí vemos el equilibrio de la circuncisión que se le da, y se le da el lugar adecuado, hermanos. Filipenses 3:3, por favor. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, escuche, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál circuncisión está hablando Pablo a la iglesia, a los filipenses, hermanos? ¿La circuncisión externa o la circuncisión interna? La interna, hermanos. La interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos aquí en la carta a los filipenses, Pablo da el lugar correcto a la circuncisión. Gálatas, vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Era serio el asunto y tenía que ser tratado. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe, escuche, es importante. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La misma enseñanza
que está enseñando a la iglesia de los romanos. Cuando no se da el lugar adecuado a la circuncisión, hermano, corre el peligro de caer de la gracia. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Gálatas. Y está obligado a guardar toda la ley sin quebrantarla. Y déjenme hacer una pregunta, hermano. ¿Quién puede guardar la ley sin quebrantarla? Nadie. Nadie. Por eso, gracias a Dios que la salvación, la justificación, no es por guardar la ley, es por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Nadie puede guardar la ley, nadie. Es más, ni Abraham la guardó, aunque todavía no estaba la ley. Después de la ley, ni Moisés la guardó, ni David, hermano, ni Salomón. Ningún hombre. Solamente Cristo le vino a cumplirla, que era Dios. Amén. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, Romanos 4, que estamos estudiando, la justificación es por la fe. Abraham fue justificado por la fe, David fue justificado por la fe, y luego vuelve a retomar el tema de Abraham. Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Gálatas 6:15, mire otro pasaje, Gálatas 6, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está. Por la gracia de Dios. La circuncisión fue solo una señal, nunca fue la base de la justificación de Abraham. Jamás, hermanos. Nunca fue una obra para ser justificado. La circuncisión tampoco, hermanos. La circuncisión de Abraham indicaba la autenticidad y la realidad de su fe. Abraham no fue justificado por haber sido circuncidado. Abraham fue justificado porque había creído a Dios y fue justificado. Número 5, y terminamos. El propósito de la circuncisión, versículo 11 y versículo 12. Volviendo a Romanos, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice, versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y mire lo que dice enseguida, hermanos: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, en otras palabras, fue padre, hermano, de los de la circuncisión, pero también fue padre de los de la incircuncisión, es lo que dice el versículo al final. ¿Se da cuenta? Ahorita vamos a explicar un poco más. Versículo 12: y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Espero, hermano, que me entienda, ¿verdad? Circuncisión y circuncisión, no lo quiero enredar, pero espero que me esté entendiendo. Para ser padre de los creyentes no circuncidados, dice el versículo 11. El versículo 12: y padre de los de la circuncisión, o sea, los judíos, tanto judíos como gentiles, necesitaban creer para ser justificados, así como Abraham creyó, hermanos. Una cosa es ser descendientes de Abraham físicamente, otra cosa es ser hijos de Abraham espiritualmente. Vamos a un pasaje antes de terminar, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 37. Juan capítulo 8, versículo 37 al 39. ¿Lo tiene? Versículo 37. Aquí están algunos judíos que habían dicho creer en Jesús. Versículo 37. Jesús les dice: sé que sois descendientes de Abraham. Es importante. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Pero ellos decían: no, vuestro padre es Abraham. Y Jesús dice: no, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham en la carne, sí, vienen de Abraham. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, escuche,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eran descendientes de Abraham, porque venían de la descendencia de Abraham. Pero Jesús dice, si fuereis hijos de Abraham, Jesús está hablando de hijos espirituales por la fe. Las obras de Abraham haríais. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sí, eran descendientes de Abraham en la carne, pero no eran hijos espirituales de Abraham, que Abraham había creído por la fe. Por eso no eran hijos espirituales, hermanos. Volvamos a Gálatas rápidamente. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, ¿está ahí conmigo? Y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, escuche, estos son hijos de Abraham, es lo que Cristo enseñó en los pasajes que leímos hace unos momentos. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14 mismo, hermanos. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. No por circuncidarse, no por tener una descendencia, por la fe, hermanos. Vamos a concluir, la justificación de Abraham fue por la fe. No fue por algún mérito, no fue por obras, no fue por algún ritual, tal era la circuncisión, solo por la fe, la gracia de Dios por medio de la fe. Primero fue justificado muchos años antes de la orden de la circuncisión, ya lo estudiamos. Algunas aplicaciones y terminamos. Cuidado con exagerar y sobreestimar cualquier rito, ahora como cristianos. Se lo repito, cuidado con exagerar, sobreestimar cualquier rito, como el bautismo, la cena del Señor. Tengamos mucho cuidado. Bueno, si usted no se bautiza, usted no puede ser salvo. Vamos a caer en el mismo error que los judíos. Si usted no es miembro de tal iglesia, usted no puede ser salvo. La justificación no es por la iglesia, por denominación, es por la fe puesta en Jesucristo. Pero ¿cuántos dicen, no, si ustedes no son miembros de esta iglesia, esa es la única iglesia verdadera? La verdad es Cristo, hermanos. La verdad no es la religión, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Y la justificación, la salvación está en Cristo, no en una religión. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no caer en ese error. Otra advertencia, cuidado de ser legalistas. 7 sacramentos, estos 7 sacramentos para que los cumpla y pueda ser salvo. Hay iglesias que así lo hacen. ¿Sabe qué es un sacramento? ¿Alguien me podría decir qué es un sacramento? ¿Mande? No. Como un mandato, una regla a seguir. Es un mandato. Un sacramento es una obra que imparte gracia, es lo que dice un sacramento. O sea, yo al hacer esto, yo alcanzo la gracia de Dios, es un sacramento. Y hay iglesias que estos sacramentos, si no los cumplen, están perdidos. ¿Sirven? Un ritual, prácticamente. Un ritual también podríamos decir, ¿sí? El bautismo, primera comunión, confirmación y otros, ¿verdad? Ya no recuerdo los otros. Cuidado de ser legalistas, ¿ok? El legalismo se enfoca y se centra más en las reglas y normas externas que en su relación personal con Cristo. Pues debemos tener mucho cuidado, hermanos. Si hay una correcta relación con Dios, escuche, será obediente, fiel a Dios y tendrá gozo. Amén. Si hay una correcta relación, será obediente, fiel a Dios
y tendrá gozo. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Preguntas y luego vamos a terminar. Concluimos. ¿Alguna pregunta o comentario? Sacramento, esa palabra de dónde viene, esa palabra. Es una palabra que tiene que ver con cosas rituales. Los sagrados. Sí, también sagrado. Sí, hermano. Cuando comparto en la palabra de Dios, por lo regular la gente no se cierra, pero digo, no te voy a compartir religión, sino relación. Yo quiero tener una relación contigo y les empiezo a hablar del Evangelio. Entonces como que se abren, es bien importante porque luego lo piensan que les vamos a hablar de nuestra iglesia. Sí. Entonces eso me ha ayudado a que la gente me escuche más. Cuando digo no religión, es relación. Sí, no correcto. religión. Entonces, Y el Evangelio no religión es Así es. buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces hagamos a un lado la religión y compartamos el Evangelio. No hablemos de la religión, hablemos del propósito por el que Cristo vino y eso abre la puerta. Porque la gente, hay muchas religiones, la gente ya está enfadada de las religiones. Pero no vengo a hablar de religión, vengo a hablar de un Salvador. Entonces eso abre la puerta. Si no hay nadie más, vamos a terminar la oración. Vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Que su Espíritu Santo pueda traer la convicción, Señor, en cuanto a ese tema tan importante que es la justificación. Bendiga a cada familia y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Veamos 10 minutos, hermanos.